como habíamos adelantado, hemos recibido al señor Gabriel Vale, un filósofo que conozco desde que era estudiante universitario, hace ya varias décadas, que en los últimos tiempos vive en Italia, y una parte de cuyo tiempo ha sido utilizado para una investigación que estaba pendiente en el Perú. Sabemos que hubo nazis importantes que lograron escaparse hacia Sudamérica. El caso más notorio es el de Mengele, que murió en Brasil, frecuentó el Paraguay. El caso de Eichmann, que el servicio secreto israelí capturó en Argentina y colgó en Israel a principios de los años 60, y el caso de Altman o Klaus Barbie, que vivió en Bolivia y que frecuentaba Lima porque tenía un amigo acá, que ahora lo conocemos mucho mejor, que es el señor Federico Svende. Los peruanos que éramos conscientes de la vida pública en los años 70 conocimos a este señor por artículos que publicó la revista Caretas, que le dedicó varias páginas y varios números y varias fotos a este personaje. Pero estaba en las brumas. No sabíamos bien cómo logró escaparse de Alemania, por qué vino acá y qué hizo acá durante los 33 largos años que vivió entre nosotros entre 1947 y 1980 cuando falleció. Se aparentaba ser un granjero que tenía una propiedad agrícola en Santa Clara, en la época mucho menos urbanizada que hoy. Gabriel Vale, muy buenas noches, felicitaciones por este libro que tengo el gusto de leer en una versión extranjera, porque no ha sido publicado todavía en el Perú. Espero que esto sea modificado rápidamente, porque es un libro que nos hace meditar sobre la manera como un criminal con una capacidad organizativa puede actuar, corromper a nuestra policía y a nuestra Fuerza Armada y crear una verdadera organización criminal acá, vinculada con la internacional de los nazis escapados de Alemania. Explíquenos, por favor, cómo llegó usted a este tema. Bien, muchísimas gracias. Efectivamente, el libro por ahora se encuentra solo en librerías digitales y espero que próximamente las cosas cambien. ¿Cómo llegué yo a Sven? Pues a través de un querido amigo mío, un judío peruano, a quien yo he querido mucho. Su nombre era Felipe Burstein. Sí. Él, unos años antes de morir, acopió papeles de archivo en el Perú y en el extranjero, y dejó traducidos y resumidos algunos documentos. Me había pedido que yo escribiera la historia y pasaron muchos años antes que yo lo hiciera. Y he contado para eso con un inicial patrocinio y luego he seguido adelante. Y esa es la historia, detrás de la historia. De acuerdo. Ahora bien, comencemos por el principio. ¿Qué hace él entre el 45 y el suicidio de Hitler y el hundimiento de la Alemania nazi hasta el 47 que logra escaparse hacia el Perú? Sven era ya un personaje, famoso en la Alemania nazi porque había dirigido la Operación Bernard, una operación de falsificación de esterlinas. Y él, de libras esterlinas, de libras esterlinas, ¿no? Exactamente. Desde un castillo en el Tirol italiano dirigía la distribución mundial de las esterlinas, de las libras. O sea, que era un falsificador, profesional. Él era el distribuidor, porque la fabricación estaba a cargo de un grupo de esclavos, habría que decir, que estaban confinados en un campo de concentración en Alemania. Eran casi todos judíos y falsificaban esta moneda. Acabada la guerra, los alemanes se rinden y Sven, como muchos otros nazis, pasan al bando contrario, que se convierten en espías para el ejército de los Estados Unidos, que tenía bajo ocupación el territorio alemán. Y él durante un año o dos se hizo cargo de las investigaciones que le encargaran los norteamericanos, ¿no? En Alemania, y como él muchísimos otros, entre ellos el mismo Klaus Barbie. En algún momento planificó su fuga porque ya la justicia italiana lo buscaba. Tenía una deuda con la justicia. Durante los años de la Operación Bernard, Sven había matado a un partisano, entonces tenía esta cuenta pendiente y organizó su fuga a través de la llamada al Perú. Si se puede fugar ayudado por Estados Unidos y la CIA de la época, ¿por qué escoge el Perú? Muy bien, esa es una pregunta a la cual no sé responder con absoluta certeza, porque él, dejó Alemania recorriendo la llamada ruta de las ratas, o sea, recorría en el Tirol italiano,
Él recibió una nueva identidad, ayudado por algunos miembros del clero, recibió un salvoconducto otorgado por la Cruz Roja Internacional y llegó al Brasil con falsa identidad. Su primer destino, al menos según sus papeles, los que yo he visto, su primer destino debía ser Venezuela, pero no llegó a Venezuela, más bien acabó en Bolivia, y en Bolivia tuvo que decidir entre Chile y el Perú. ¿Por qué el Perú? Probablemente porque el Perú, al menos entonces, no tenía un convenio de extradición firmado con la Interpol. Bustamante y Rivero, ¿no? 47. Era abril del 47, efectivamente, y entró por Puno. Entró por Puno y luego se estableció en Lima, ¿no? ¿Qué actividades hizo que lo llevaron rápidamente a la cárcel en el Perú, no? Efectivamente. A ver, oficialmente él era un avicultor, era un criador de pollos en su granja de Santa Clara. Una buena fachada, ¿no? Una buena fachada, y tenía una empresa llamada La Estrella. Pero claro, era una pantalla detrás de la cual se ocultaban muchas actividades. Schwen se ha dedicado al comercio de armas, ha vendido armas al Estado peruano. Legalmente, pero tenía una empresa constituida para comprar y vender armas al Estado. Sí, desde luego, porque lo curioso es que él hacía de mediador entre una empresa alemana que vendía armas y el Estado peruano, y todo pasaba a través de Comercial Agrícola La Estrella. ¿Por qué estuvo preso? Muy bien. Estuvo preso porque en algún momento, en los años 70, que es la época de la prohibición de la circulación de dólares, él se dedicó al negocio, digamos, de sacar al extranjero dólares. Entonces, con la complicidad de un socio, un alemán, y de Klaus Barbie, que estaba en Bolivia. El nazi, que fue juzgado en Francia en los años 80 y condenado a perpetuidad por el asesinato de Jean Moulin, el héroe mayor de la resistencia francesa. Sí. Efectivamente. Entonces, un cómplice lo delató, Schwen fue procesado y acabó un par de años en la cárcel. Pero él también se había dedicado, digamos, al tráfico de armas. Había vendido armas a la guerrilla, había practicado la extorsión. En fin, era un hombre de múltiples recursos y estaba además, digamos, relacionado con muchos nazis que vivían en el destierro como él. En sus cartas hay profusas menciones de Walter Rauf, que estaba en Chile, Otto Skorzeny, que estaba en España, Klaus Barbie, que era un socio y un amigo, y ambos... Que venía a Lima, ¿no? Exacto. Ahora, participó en el asesinato de Luis Banquero, ese día 1 de enero del 72, me parece. Efectivamente, esa fue la fecha del homicidio. Yo estoy convencido de que detrás del homicidio de Banquero Rossi estuvieron los dos nazis, Klaus Barbie y Friedrich Schwen, que en el Perú era don Federico. Lo que había pasado es que en algún momento hubo un enfrentamiento entre los nazis y Banquero Rossi. Banquero Rossi emprendió una investigación y logró desenmascarar a Barbie, que se presentaba como Allman. Y unos días después, Banquero Rossi fue brutalmente asesinado en su casa de campo en Chaclacayo, con una brutalidad inaudita que denota odio. Con una escultura de Marina Núñez del Prado, el jardinero, ¿no? El hijo en realidad apuñaladas, pero fue torturado antes de ser asesinado, efectivamente. ¿Y qué indicios hay de que este nazi haya participado en ese crimen? Barbie tenía, digamos, el arma, la ocasión y el móvil, sobre todo, a Barbie le arruinaron la vida porque lo desenmascararon. Él había comprado una casa que estaba muy cerca de la Banquero Rossi, y Barbie era conocido por su espíritu vengativo, rencoroso. Schwen era quien poseía una red. O sea, no habría podido hacer nada Barbie al menos sin el auxilio logístico de Schwen. ¿La policía peruana sabía sobre sus actividades? La policía, Schwen era un hombre que llegó al Perú, no conocía la lengua española y sin embargo se abrió paso en el Perú, porque tenía contactos importantes en las altas esferas del poder, tenía cómplices en la policía, en el ejército, y era capaz de llegar a donde quisiera. Tenía además antenas por todas partes. Entre otras cosas, ejercía la censura postal.
algo que no existía en el Perú. O sea, tenía manera de saber qué cartas, o sea, cuáles eran los contenidos de las cartas. Bueno, voy a leer el libro con enorme interés. Yo recuerdo lo que se decía sobre él en los años 70, caretas sobre todo. Efectivamente. Es una deuda que tenemos acá, el haber puesto en evidencia la manera como un hombre importante del régimen abominable de Adolf Hitler, racista y antisemita, y totalitario y causante de la más grave guerra que ha habido en la historia de la humanidad, llegó acá y prosperó entre nosotros, sin que tuviera, salvo el año 50, creo, ¿no?, mayores dificultades. Muchas gracias, felicitaciones. Sé que ha estado en archivos en Alemania y en otros países. He estado en archivos, he visitado lugares históricos, he entrevistado testigos, he hablado con expertos y he leído 1000 cosas. Felicitaciones, también aprecio el homenaje que ha hecho a su amigo difunto Felipe Burnstein, que finalmente se ha publicado recientemente también un libro de él, ¿no? Sí, así. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel Vale. Ojalá que venga al Perú con más frecuencia y que nos traiga novedades bibliográficas, porque es un país que necesita conocer mejor su historia. Y en materia de organizaciones criminales transnacionales, buena falta nos hace saber qué antecedentes ha habido de los horrores que estamos viendo actualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches y buena estadía en su país natal, señor Gabriel Vale, autor de El falso banquero de Hitler, la verdadera historia de Friedrich Schwendt. Gracias por su sintonía. Que tengan buenas noches. Despedimos al señor Vale y les deseamos una feliz noche, pese a las cosas horrorosas de las que nos habla su libro. Buenas noches. Las emergencias y los problemas pueden